En este video veremos el versículo de Juan 1:1 titulado El Verbo Eterno, Jesucristo, Dios desde el principio. Vamos a ver cosas como el contexto literario del libro, el contexto histórico, así como también la lectura, el bosquejo, algunas preguntas, entre otras cosas. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Partamos con el contexto literario del libro. El libro de Juan es considerado uno de los 4 evangelios, es narrativa, con un gran contenido de teología, con un propósito también apologético y cristológico, en este caso hablar de Cristo como el Hijo de Dios, hablando de su deidad, que Él es Dios. El propósito declarado acá es para que creáis que Jesús es el Cristo, como dice el versículo de Juan 20:31, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La estructura general del libro nos muestra al comienzo un prólogo teológico, en los versículos del 1 al 18, que introduce los temas principales, que son la deidad de Cristo, la encarnación, la luz, la vida y la revelación. El versículo de Juan 1:1 está por supuesto al comienzo, en el prólogo, y establece las bases doctrinales de todo el Evangelio. El contexto histórico del libro, el Evangelio de Juan, vamos a considerar que el autor es Juan, el apóstol, que es testigo ocular, lo vio con sus ojos al Señor Jesucristo. La fecha aproximada fue entre el año 85 al 95 después de Cristo. Es el último de los 4 evangelios. La audiencia es tanto creyentes judíos como gentiles, es decir, no judíos, especialmente frente a corrientes heréticas nacientes como el gnosticismo y el docetismo. El propósito histórico es defender la verdadera identidad divina y humana de Jesús. Acá se habla de la unión hipostática, frente a una cultura que ya distorsionaba su naturaleza. Enfatiza que el Cristo eterno es el Dios encarnado. Vamos a leer desde Juan capítulo 1, de los versículos 1 al 5, la traducción Nueva Biblia de las Américas. Dice así: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Un bosquejo breve, podemos ver 3 puntos. Primeramente, en el versículo 1, es el Verbo eterno, que existía desde el principio, estaba con Dios y era Dios, que es nuestro versículo. Los versículos 2 al 3 nos hablan del Verbo como creador, activo en esta creación, y que todo fue hecho por medio de Él. Y el versículos 4 al 5 nos muestra al Verbo como vida y luz, fuente de vida y revelación, y es una luz invencible frente a las tinieblas que prevalece. Algunas palabras griegas clave, como por ejemplo logos, que se traduce como verbo, en otras traducciones como palabra, que es un término cargado de significado teológico y filosófico. Acá en Juan está hablando, designando a Cristo como expresión eterna, racional y personal de Dios. La palabra en, que se traduce como era, el verbo era, está en imperfecto, en tiempo imperfecto, que indica una existencia continua y eterna. No dice que el verbo fue creado, sino que ya era. Una explicación bíblica y teológica, cuando dice acá en el principio era el verbo, nos está mostrando que Cristo existía eternamente antes de toda creación. Este versículo refleja la eternidad del Hijo y su distinción relacional con el Padre. Por supuesto, el Hijo es Dios, pero no es lo mismo que el Padre. Son personas diferentes dentro del mismo ser, la misma esencia de Dios. El Verbo estaba con Dios, eso indica una comunión personal con Dios Padre. No es una fuerza impersonal, son 2 personas que se están relacionando y las 2 son Dios, pero las 2 son personas diferentes. Y el Verbo era Dios, que acá es una afirmación directa de la deidad
o divinidad plena del Hijo. No solo estaba con Dios, sino que comparte su misma esencia, la diferencia entre persona y esencia. Entonces Dios es una sola esencia, pero son tres personas. Este versículo es central para la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo, ambos dos temas que son esenciales. El uso del término logos conecta con la revelación divina activa en la creación y en la redención también. La gramática del texto evita cualquier interpretación de Jesucristo como un ser inferior, un ser creado o algo semejante a la doctrina arriana. Algunas preguntas que nos pueden servir para evaluar nuestro conocimiento. Primeramente, ¿cómo sostiene Juan la distinción y unidad entre el Padre y el Hijo? La comunión entre ellos dos, pero a su vez que son diferentes personas. La segunda es la importancia de la palabra era para hablar de la eternidad del verbo. Lo habíamos visto en las palabras en griego que podríamos analizar. Número 3, podemos ver cómo este versículo puede ser de utilidad para doctrinas como la de los testigos de Jehová o cualquier filosofía que venga del arrianismo. Y podemos ver también una cuarta pregunta, que es ¿qué distinción doctrinal tiene que Juan diga el verbo era Dios y no un Dios? Entonces espero que este versículo sea de bendición, que ayude para enriquecer y fortalecer el estudio que tengan y aplicarlo también de una mejor forma a sus propias vidas. Bendiciones.